Ya estamos en vivo. Adelante, Alejandro. Buenas noches, bienvenidos al Foro desde el Más Allá. Hoy con un tema muy interesante que es el Kybalión. Muchos se preguntarán qué es el Kybalión. Pues vamos a aprender de la mano de Diego Durazo qué es, qué contiene y cuál es la forma en que podemos aprovechar los principios del hermetismo para mejorar nuestra vida y nuestra evolución hacia las vidas futuras. Me permito presentar a Diego Durazo Cejudo. Es músico, multiinstrumentista, escritor, fotógrafo, conferencista, organizador de eventos culturales, cofundador de Ananta, una escuela de sanación y autoconocimiento en donde se enseña yoga, meditación, filosofía, arte, botánica, psicología y demás medios para el despertar de la conciencia. Es licenciado en negocios de comunicación y entretenimiento por la Escuela Bancaria y Comercial. Ha dado clases de música desde 2012 en forma particular y en el Centro Municipal de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 2013 y 2017. Se ha dedicado principalmente a la espiritualidad bajo las enseñanzas de maestros de linajes íntimamente ligados al gnosticismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, budismo tibetano, chamanismo, wicca y más. Actualmente guía meditaciones y da sonoterapias con el propósito de ayudar a sanar los diferentes cuerpos físico, emocional y mental por medio de la respiración consciente o control del prana o pranayama, la visualización, mantras, etc. También dedica su tiempo a recuperar enseñanzas antiguas heredadas por familiares, que ayudan a conocer las posibilidades del ser, así como para desarrollar suprasentidos y utilizar lo que somos para lograr todo lo que nos propongamos, teniendo una verdadera comprensión que nos ayude a dar fe de lo que comúnmente está escondido, velado, oculto, arcano. Bienvenido, Diego Dini. Yo lo conozco desde hace tiempo, entonces digo Dini. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Te cedemos micrófono y pantalla. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos en el Foro del Más Allá y gracias a todos los que están presentes, que se interesaron por el tema. Gracias por, en general, interesarse por lo que sea que tenga que ver con autoconocimiento, sanación y lo que sea que tenga que ver con mejorar. Creo que ese es aquí el punto fundamental, lo digo de una vez, porque este tema, el Kybalión, este librito, es una joya. Es un muy pequeño libro que es prácticamente infinito. Es un libro de consulta, es un libro que cada vez que leas
te va a impresionar y te va a enseñar muchísimo más. Es justamente un libro que para mí marcó una diferencia entre lo que creo y lo que es y la ¿Quieres oír? comprobación. ¿No? Creo que hay que mutear, ¿no? Y por favor apaguen sus micrófonos para Listo. dejar hablar al expositor. Disculpen, soy muy fácil de distraer. Pero bueno, este es un libro que pasa mucho esa línea en la que podemos comprobar el uso de estas, digamos, leyes o estas formas de fluir con la naturaleza, en contra de la idea que tenemos mucho en la sociedad, que es dominar la naturaleza, ¿no? Como pasar por encima de ella. Esta es una forma de entender que no hay forma de pasar por encima de la naturaleza sin que haya una verdadera repercusión y que sí puedes fluir con ella y sí puedes utilizar estas leyes a tu favor para lograr todo lo que quieres. Y es que también esto depende mucho de lo que quieres, ¿no? Entonces, ir estudiando estas cosas te va ayudando para empezar a saber qué es lo esencial en la vida, qué es lo que realmente necesitamos y cómo llegar a cumplir nuestros propósitos, cómo hacer también que nuestros propósitos sean algo elevado, que es el punto de todo esto. Al usar este tipo de leyes, de alguna forma, en palabras, se puede llamarle, o sea, se le puede llamar de muchas formas. Una de ellas es magia, ¿no? Entonces la gente tiene mucho esta idea de que la magia, pues no sé, piensan en Harry Potter, en brujería, no sé, mucha gente tiene unos conceptos bastante popularizados erróneamente de la magia, ¿no? Pero al final el tema es que nosotros hacemos magia todos los días, solo tenemos que estar consciente de ello y tenemos que estar consciente de lo que hacemos. Entonces el Kybalión, a ver, voy a compartir ahora sí la pantalla. A ver. Bueno, también hice este video para ilustrar de alguna forma una de las leyes importantes del Kybalión, que es la de la vibración. Con esto quiero ilustrarles la forma más bella que yo he encontrado para comprobar este tipo de leyes, esta sabiduría, estas enseñanzas que tanto busca, ¿no?, el filósofo, el buscador de sí mismo, que tanto busca el iniciado. Y es una cosa hermosa porque es un ejemplo perfecto de cómo funciona la simbología. Aquí nos dice: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esto de una forma nos está diciendo, si no estás listo, no vas a llegar a estos conocimientos por el simple hecho de que no los estás buscando, digamos, desde el corazón. Entonces, también hay muchas formas de entender estas cosas, de entender cuáles son estos grandes secretos que guardan estas sociedades secretas, ¿no? Y al final es, en un resumen, en un gran resumen, que nosotros somos a imagen y semejanza del macrocosmos, que nosotros somos el microcosmos y somos exactamente igual de funcionales que una célula o que una galaxia o que un sistema solar, y que todo funciona bajo las mismas leyes porque todo viene de un origen al que hay que regresar. A esto se le llama la religión. O sea, el religare viene del latín religare y es reencontrar, reunir. Esto también es lo que significa la palabra yoga.
Y al final es lo que buscan los teósofos y lo que buscan los masones, ¿no? Es esta reunión, es esta serie de iniciaciones que nos lleven al todo, a la conciencia cósmica. Entonces, por otro lado, esto nos está diciendo, todo está en todos lados y simplemente hay que saber escuchar, hay que saber poner atención. A esto se le llama también leer la naturaleza. Y bueno, Hermes Trismegisto es de donde viene, para empezar, la palabra hermético. Si nosotros la usamos vulgarmente, realmente nos estamos refiriendo a algo que está sellado, algo que está contenido de alguna forma muy, pues bajo presión, ¿no? Y es que el tema del hermetismo es que se tiene que decodificar, se tiene que comprender, se tiene que trabajar. El hermetismo son las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, el 3 veces mago, el 3 veces maestro. Hay muchísimas historias sobre él. Es un tema realmente largo porque hay mucho en la historia y hay diferentes especulaciones, y en teoría vivió 300 años, pero hay muchas publicaciones muchos años después hechas atribuidas a Hermes Trismegisto. Con lo que tenemos que también aclarar, Hermes Trismegisto no es necesariamente una persona, sino una fuerza, la representación de una fuerza, tal como lo es Hércules o Jesucristo o Buda. Al final, estas representaciones simbólicas del camino del héroe o del camino de la autorrealización están basadas en que la simbología tiene escondido detrás de sí todo, digamos, los secretos del universo. Los secretos que al final es, aprende a trabajar, conócete a ti mismo. Hermes también se le conoce como Tot en Egipto. Y en Grecia, bueno, esto es originalmente de Egipto, pero obviamente en Grecia hay mucha, pues hay mucho de Egipto en general, porque de ahí se pasaron directo de las enseñanzas del antiguo Egipto hasta los misterios del Eleusis y mucha de esta sabiduría. Entonces se pasan estos mismos personajes, estas mismas fuerzas, y solo la cultura los cambia tantito, pero tienen siempre ciertas características. Hermes es muy conocido con estas características. En la película de Disney, de Hércules, lo ponen muy claramente como el mensajero de los dioses. Y este tema del caduceo de Mercurio, porque Hermes es Mercurio también, y esto es toda una representación alquímica, este tema del caduceo de Mercurio, que se ha usado en tantas formas y que lo hemos visto de diferentes maneras representados en cosas tan antiguas o últimamente que se está cada vez dando más a conocer esta información. Y es un tema muy, muy, muy importante sobre el despertar de la conciencia. Podemos ver que se le atribuye mucho este símbolo, por ejemplo, a la medicina. Ya se hizo como tal el origen de la sanación, ¿no? Esto representa un tema de transmutación alquímica. Las tablas esmeralda son un tema muy interesante en el que Hermes Trismegisto grabó esta sabiduría, estas leyes herméticas, esta forma de, por lo menos, descifrar el uso consciente sobre estas leyes de la naturaleza. Y estas tablas esmeralda pasaron durante cientos de años de manos en manos en manos, y obviamente se tradujeron estas tablas, y justamente el que lo tradujo de latín a, me parece que inglés, no sé si alemán, lo siento, pero fue Isaac Newton. Isaac Newton es muy, muy conocido por las leyes de la física. Pero bueno, obviamente, él hizo mucho más que esto. De hecho, hay demasiados personajes en los que todos basamos nuestros conocimientos científicos, digamos, los más comprobables y los más
los que más defiende la gente, por ejemplo, que no considera que el ocultismo, que la magia, que estas cosas sean reales, están basando sus teorías en pues, el conocimiento de científicos que realmente sí trabajaban con magia y sí trabajaban con la cábala y sí trabajaban con muchas cosas pues que ellos mismos consideran inexistentes, ¿no? Isaac Newton es un claro ejemplo, Da Vinci es otro. Hay tantos y tantos personajes, pero entonces, por ejemplo, una ley muy conocida de Newton es sobre la acción y la reacción, que viéndolo físicamente se puede explicar muy, digamos, muy materialmente, ¿no? Pero en esa misma ley explica el karma y es así de sencillo. Todo lo que hagas se regresará porque tú vives en una red, estamos conectados todos en una red, somos parte de lo mismo. No hay nada vacío, no hay separatividad. Y todo lo que nosotros afectamos nos es retribuido de la misma forma. Aquí podemos ver que este tema de la transmutación alquímica, este tema de la serpiente, este tema de los chakras, es algo muy, muy complejo, es bastante información, bastante práctica, sobre todo hay mucha información muy subjetiva. Entonces, esto es una de las cosas más importantes a las que se refieren con que hay que vivirlo, ¿no? No puedes demostrarle a alguien muchas cosas que has vivido, no puedes demostrarle a alguien el sueño que tuviste anoche, y eso no significa que no lo hayas tenido. Solamente muchas cosas son completamente subjetivas y hay que vivirlas y aprender el tema de la interpretación simbólica. La interpretación simbólica es lo más básico, porque los símbolos se convierten en las impresiones que nosotros adquirimos todo el tiempo. Un símbolo es tanto una cruz que representa tanto, ¿no? O sea, una religión o el tema de Jesucristo o el tema de dos líneas sobre la vida, sobre el tema del despertar espiritual y el tema del tiempo. Hay mucho que detrás de cada símbolo, pero al final nos damos cuenta de que todo lo que nosotros podemos interpretar es un símbolo, es una decodificación que nuestros sentidos hacen y que transmite nuestro cerebro y nuestro cerebro lo divide, que si para el cuerpo emocional o para el cuerpo mental o para el cuerpo físico, ¿no? Y son transmisiones realmente eléctricas. Y todo esto es provocado por todos los órganos, por todo el sistema que nosotros no sabemos utilizar. El punto de esto es, aprendamos a utilizar nuestro cuerpo, aprendamos a darle de comer bien, a mantenerlo sano porque es el estado natural. Ahora aquí quiero hablar poquito sobre William Walker Atkinson, que es el posible escritor del Kybalión. El Kybalión tiene un como seudónimo, está escrito por los tres iniciados. Y este señor, William Walker Atkinson, usaba mucho eso, tenía muchos libros sobre estos temas, sobre el despertar de ciertos, digámosle, poderes, sobre el despertar de diferentes temas como la clarividencia, que es simplemente ver claramente, o la clariaudiencia, que es escuchar claramente. Y usaba diferentes nombres. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo, esto es para mí importante, les recomiendo muchísimo que lean a William Walker Atkinson por muchas razones. En él he encontrado mucho sobre sanación, sobre autosanación. Y bueno, solo les puedo decir que es excelente leer cualquiera de sus libros. Ahora vamos con los 7 principios herméticos. Son 7 los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El templo lo podemos ver como el lugar al que queremos llegar, a la iniciación. Esta iniciación es simplemente, digamos, como cuando un pollo sale del cascarón. Lo tiene que hacer él mismo.
y lo tiene que hacer con un esfuerzo consciente de alguna forma. Sí, es instintivo, pero es un esfuerzo que él tiene que hacer. Es un nivel diferente de evolución. Es de una evolución consciente. Se le llama revolución de la conciencia. El principio del mentalismo es el primero. Esto nos explica que el todo es mente y el universo es mental. Recuerden que esto es muy, muy, muy deep. O sea, de hecho, estoy dando estas conferencias una por una en el canal de Ananta, ya les contaré qué es esto, pero me he hecho una conferencia por cada uno de estos temas y hay muchísimo más, o sea, es infinito este tema y sobre todo lo que más me importa es que ustedes lo lean y ustedes lo vean actuar en el mundo, porque estas leyes las pueden ver actuar en todos lados, las pueden ver actuar en el comportamiento de la familia, en el trabajo, como sociedad, como país, como continente, todo como planetas, como galaxias, o en segundos. Todo funciona de la misma forma en lo más esencial, en lo más básico. El que todo es mente simplemente significa que todos estamos creados por un ser consciente y que no solamente somos su creación, sino que somos él mismo, que somos una emanación de él, porque cada emanación nuestra tiene nuestra esencia, cada emanación nuestra es algo de nosotros. Y no puedes separar nunca a la composición del compositor. Siempre funciona así en todo aspecto. Entonces el mentalismo funciona como que nosotros compartimos una gran mente, se le puede llamar consciente o inconsciente colectivo, ese que nos hace actuar como especie y no como seres separados, como personas, y que nosotros tenemos acceso a esta gran mente, pero tenemos que estar conscientes de ello. Si no estamos conscientes de ello, realmente vamos a estar jugando entre lo que nos dice esta mente interior, de donde viene directamente el famosísimo ser, el íntimo, el ser espiritual, el que es, y entre nuestro ego, que es lo que nosotros creemos que somos, que es nuestra familia, que es nuestra cultura, que es nuestras imposiciones, nuestros acuerdos, nuestros miedos y nuestros deseos. Cosas que podemos determinar como buenas o malas, pero al final son lo que son. El punto de esto es que mientras menos le hagamos caso a estos impulsos, a estos deseos, a estos miedos, y más podamos trabajar en conjunto con esta mente universal, es como realmente se sube la frecuencia. Está el principio de la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, la generación. Y todos estos, yo les recomiendo mucho, estudien el libro, pero estudien primero el mentalismo. Léanlo y reflexionenlo una semana. Véanlo actuar, simplemente la situación en la que está la gente por la forma en la que piensa. Y nosotros mismos. ¿Por qué a veces no nos dejamos avanzar? ¿Por qué a veces logramos lo que queremos? ¿De qué depende que estas cosas sean bloqueos o no? El todo es mente, el universo es mental. Todos somos parte de uno, somos exactamente lo mismo y a lo que se refieren, por ejemplo, los toltecas como mitote, es a este mismo ego, a esta cortina que no nos deja ver quiénes somos realmente. Y esto es que nosotros estamos totalmente conectados. Entonces, tratar bien a alguien más es tratarme bien a mí mismo. Así, esa es lección, digamos, como número uno con esto, ¿no? Traten bien a todos, porque van a recibir eso. Tal vez no ahorita, porque también existen estas leyes que te llevan a donde tienes que estar. Aquí el tema es, todo funciona de la misma forma. Tenemos aquí, por ejemplo, una madera quemada, ¿cómo se llama? Un cañón gigante, kilométrico e inmenso en Marte, el sistema nervioso, las raíces de un árbol,
el cerebelo cortado a la mitad, que también tiene esas ramificaciones, un rayo, la placenta, una huella digital, la huella de un árbol cortado, las venas de una persona, las ramificaciones en este árbol, en las hojas, en los ríos gigantes. Esto simplemente nos dice que, contrario a la idea de Darwin, las cosas no son casualidad, tienen su programación. Y entonces, entendiendo estas cosas, vamos viendo por qué, en qué situaciones se hacen estas ramificaciones, qué representa, qué pasa. Los pulmones también, eso es importantísimo. Y lo que nos dice esto es, nosotros tenemos control sobre el ambiente, no, tenemos control sobre las circunstancias. Y todas las circunstancias en las que hemos estado son enteramente, digamos, producto de nuestras acciones pasadas. A veces las cosas pueden parecer injustas por no tener un contexto mucho más amplio de qué es lo que está pasando. Pero nosotros interferimos con los campos de otras personas, con esta energía. Todo lo que nosotros decimos, pensamos, hacemos, interfiere directa o indirectamente en muchísimas otras cosas. Entonces, aprender a controlar nuestros pensamientos, aprender a controlar Diego, apagaste el micrófono. Órale, qué horror. Ok, ¿ya me escuchan? Ya. Ok, ¿en qué nos quedamos? Porque yo ya estaba todo tendido. No, como 5 segundos, a ver, pues. Reinicia. Ok, bueno, si nosotros podemos tener el control sobre lo que decimos, hacemos y pensamos, vamos a tener el control sobre todas nuestras situaciones. Y entonces ahí es dejar de tener control de víctima y trabajar, solo sabiendo cómo hacerlo. Esa es la cosa. El segundo principio es el de reciprocidad. Y está esta famosísima frase, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y es que la representación perfecta de eso es este árbol que no crece tanto hacia arriba si no tiene estas raíces que lo soporten. Esto es muy importante porque nos habla mucho de cómo tenemos que conocer la parte inferior de nuestra psique, la parte a lo que se le llama en muchos aspectos nuestros demonios. Esta representación simbólica de Hércules regresando al infierno o de Jesús también llegando al infierno o de muchos otros, representa este tema de enfrentarte con las cosas que más te aterran, que es el cambio, que es la muerte, que es todo este tema. Entonces, como es arriba, es abajo. Y nosotros tenemos que entender de esa misma forma que así como esta planta, esta conchita, esta galaxia y partes de nuestro cuerpo tienen esta misma forma, esta frecuencia famosísima Fibonacci, nosotros funcionamos a la par. Ahí está muy claro el que somos imagen y semejanza de Dios. Pero es todo el tema de interpretar estas palabras, que es la real, pues el verdadero trabajo, ¿no? Llegar a este punto. Y tenemos el tema de los cuerpos, de los 7 cuerpos, también tema súper, súper extenso en el que no voy a entrar mucho. Pero nosotros tenemos mucho esta idea de que somos el cuerpo físico. Y una de estas primeras realizaciones en estos temas es que nosotros somos el que usa este cuerpo físico. Así como el oído no oye, así como la boca no habla, la nariz no huele, sino que son instrumentos que nos ayudan a decodificar esta información y a tenerlo como sentidos. Pues es que son nuestros vehículos. Con estos experimentamos este tema, esta vida. Tenemos el cuerpo físico, el etérico, el emocional, el mental. Importantísimo separar
el cuerpo de las emociones y de la mente. Todos creen que, bueno, muchos creen que todo está en el cerebro y que el cerebro es todo y que sin cerebro simplemente ya no existe nada. Pero este cuerpo físico se pudre, se muere, se va, pero la conciencia es la que se traslada. Y esta conciencia necesita de ciertos cuerpos. Entonces hay muchos niveles, es todo un tema. Otra ley muy importante es la de la vibración. Y en esta yo enfatizo mucho porque la vibración es la base de absolutamente todo, en la materia principalmente, pero también en toda la energía. Hay diferentes tipos de vibraciones, pero estas vibraciones juntas se convierten en otras cosas. La luz es tanto el conducto como lo que pasa a través del conducto. Esas son las ondas eléctricas. Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio como el agua, como el aire, como la madera, como cualquier cosa que sea de alguna forma elástica para poder viajar. Pero al final son vibraciones. Y los átomos tienen su vibración, y las palabras tienen su vibración, y los pensamientos tienen su vibración. Y todo está vibrando a mayor o menor frecuencia. En móvil todo se está moviendo. Pero todo es una mezcla de vibraciones. Si podemos ver aquí, por ejemplo, el hecho de que nosotros veamos luz, no significa solo que tengo una lámpara. Significa que hay fotones aquí y que los fotones representan la luz. Es lo que nos hace ver. Pero nosotros tenemos un espectro visible muy limitado, muy, muy limitado, entre estos colores, el rojo y el violeta. Más allá del rojo es el infrarrojo, más allá del violeta es el ultravioleta. Nosotros podemos percibir el infrarrojo y el ultravioleta, pero no es algo para lo que estén muy bien diseñados nuestros ojos. Más allá, perdemos esto. Y más allá podemos utilizar nosotros las microondas, podemos usar las radiofrecuencias, podemos usar muchas de estas frecuencias para calentar nuestra comida. Usamos rayos X para ver a través del cuerpo. Y es que la frecuencia determina muchas cosas, principalmente, obviamente, determina qué tan sólido o qué tan etéreo es algo. Nosotros tenemos mucho que reflexionar sobre ese tema porque es muy amplio. Y al final es que nosotros hacemos uso de estas frecuencias todo el tiempo, tanto como para ver, para escuchar música, para tantas cosas. Y algunas de ellas pueden llegar a ser bastante dañinas, porque nosotros tenemos un campo auditivo entre los 20 y los 20,000 Hz. Pero más allá de eso no lo escuchamos. Y también tenemos un cierto volumen al que podemos escuchar. Y más allá de eso, o se nos truenan los tímpanos o simplemente no lo percibimos. Pero entonces nosotros estamos, gracias a estos sentidos, completamente limitados a ciertas frecuencias, a ciertas cosas. Y esto solo nos dice, imagínate cuánto te pierdes. Si a veces con estos sentidos que tienes no pones atención. Al poner atención es cuando empezamos a entender cómo funciona nuestro alrededor y cuál es nuestro papel en la sociedad o en la familia o en lo que sea. Cuando nosotros tomamos el papel activo del ser y no del ego, es cuando empezamos a trabajar, digamos, a favor de Dios, a favor de la divinidad. A esto se le llama el sacro oficio, y de ahí viene la palabra sacrificio. Es sacrificar los placeres inmediatos para obtener menos sufrimiento, porque vivimos en un péndulo. Entonces, este es el verdadero sacrificio, no está directamente relacionado con matar bebés o animales para tener dinero, ¿no? O sea, aunque sí lo hagan, ¿no? O sea, solo ahí viene el verdadero tema del sacro oficio. Nosotros tenemos cierta percepción a los detalles o a la visión de colores
más definidas que, por ejemplo, un perro, porque tenemos más conos. Los perros tienen más bastones, entonces ellos lo usan más para agilidad, para los cambios de la intensidad en la luz. Entonces ellos pueden ver mejor que nosotros en la noche, pero ven menos colores. Así funciona esto. Una mariposa ve muchísimo más colores. Y todavía está el mantis shrimp, que ve muchísimos más colores que las mariposas. O sea, solo de pensar que ven, no sé, 150 colores más que nosotros, está cañón, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros siquiera imaginar que es otro color? Y bueno, las cualidades en estas vibraciones, sobre todo en cuanto al sonido, son muy importantes porque esto es lo que nos explica cómo estamos conviviendo por todos lados. Se nos explica con quién estamos hablando, nos explica muchas cosas. Una de las cualidades es la altura, que te dice si es grave o si es agudo, ¿no? Si es así, por ejemplo, o así. Eso es simplemente la cantidad de fluctuaciones por segundo, los hertz. La duración, pues te dice cuánto tiempo dura esta onda, cuánto tiempo hay resonancia. La intensidad, que te dice si es algo muy fuerte o muy bajito. Y entonces se mide por decibeles. Y el timbre es lo que nos dice, esto es un piano, esto es una guitarra, esto es la voz de tu papá y esta es la voz de tu mamá, ¿no? Eso, si tú puedes reconocer esto, es gracias a que nosotros no estamos hablando solo con una frecuencia, son muchas frecuencias, hay resonancia en nuestro cuerpo. Si nosotros sabemos qué sonidos hacer, podemos sanarnos, podemos regenerar nuestro cuerpo, podemos hacer muchas cosas, podemos relajarnos, podemos desestresarnos, respirar, poner atención y tomar buenas decisiones. O sea, es todo un proceso el que nosotros tenemos que hacer. Esta serie de armónicos que definen los sonidos, la diferencia entre el color de una voz y otra, por ejemplo, nos hace ver que nosotros no tenemos una voz, ¿no? O sea, son muchas voces que juntas la hacen sonar así. Pero nosotros estamos hablando y diciendo muchas notas diferentes al mismo tiempo. Estamos haciendo acordes con la voz. Y aquí está visualizado muy claramente, me encanta. Esta de hasta abajo es la nota original base que sale por el aire a través gracias al diafragma, a través de las cuerdas vocales. Y todo lo demás son la resonancia de los huesos, de la cara, de los dientes, de la nariz. Y entonces estos hacen otras notas. Entonces estamos escuchando tantos sonidos y eso es lo que te va diciendo, ah, sí, tu voz se parece a la de tu hermana o lo que sea. Pues sí, hay cosas que tenemos muy parecidas en la estructura de la cara o del tamaño del diafragma o de lo que quieras, ¿no? O sea, tantas cosas pueden interferir en eso, como Freddie Mercury no se habría arreglado los dientes para dejar de cantar así de perfecto, ¿no? Y es increíble, a mí se me hace muy importante esto, porque un método muy bueno para sanar es el canto armónico, y es distinguir estas notas y enfatizarlas. De esta misma forma podemos ver que la voz naturalmente tiene una secuencia de acorde mayor. El acorde mayor lo relacionamos mucho con la felicidad.
lo relacionamos mucho con la felicidad y nos sentimos muy cómodos escuchando canciones en tonalidades mayores porque sentimos que nos estamos relajados de alguna forma. Es totalmente inconsciente hasta cierto punto, pero esto también porque en la secuencia natural de nuestra voz vienen acordes mayores. Y si nosotros intentamos, a ver si me sale, porque si nosotros intentamos un... No sé si se escucha horrible o si se escuchan los armónicos, pero el punto es que podemos controlar estas cosas y estas frecuencias tienen ciertos efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Y hacer el uso mal de estas frecuencias nos puede dañar bastante. Y tenemos mucho que explorar en esto. La levitación con el sonido es algo que muchos monjes tibetanos o en muchos lugares llevan haciendo miles y miles de años. Y ahorita la ciencia está haciendo experimentos como este que son impresionantes, pero al mismo tiempo dices, dude, ya habríamos podido llegar mucho más lejos que esto, ¿no? Pero al mismo tiempo es hermoso. Esto es una bocina. O sea, es literalmente una bocinititita con una frecuencia tan específica que llegando a este vidrio que le pusieron encima, hace algún tipo de rebote que puede suspender estas bolitas de unicel en estas ondas vibratorias. Si él mueve alguna de las cosas, tanto la frecuencia de la bocina como el vidrio que está arriba, eso pasa. Aquí lo podemos ver ilustrado And you can muy see the little bonito. ball settles down where there's a bright band, and that is the high pressure. Y esto está increíble, porque imaginen lo que podemos hacer solo con sonido bien utilizado. Esto sirve mucho para sanar, The height, porque nosotros podemos modificar nuestro ADN, podemos modificar nuestras células, simplemente con la conciencia de cómo hacer estos ejercicios y para qué. Nosotros podemos cambiar nuestra cara, podemos cambiar o sea, realmente podemos cambiar muchas cosas. Así como si yo de repente decido que voy a meterme a las Olimpiadas y me meto varios años a hacer el ejercicio más intenso de mi vida y tal vez lo logre, tal vez no, ¿no? O sea, al final voy a lograr muchas cosas por haber trabajado en el tema físico. De esta misma forma, nosotros podemos educar y desarrollar estos sentidos más sensibles, superiores, pero también para eso tenemos que poder controlar mucho nuestros impulsos. El siguiente tema es el de la polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos. Son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Esto es importantísimo. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Me importa mucho el tema de decir, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Aquí es donde voy directo a una analogía simbólica sobre Cristo y Lucifer. Lucifer está relacionado con esta caída de conciencia y es la caída angélica, ¿no? Cuando lo destierran del cielo, es simplemente dejar que su conciencia se duerma y pues saber cómo le hace en la tierra, que es prácticamente lo que pasó, pero es un tema muy complejo y obviamente ya es poco a poco todo. pero esto simplemente significa, el blanco y el negro son lo mismo en esencia, pero diferente en frecuencia, porque todo lo que hay en medio son diferentes tonalidades, pero de lo mismo. Uno necesita al otro. El tema del 2, del número 2, que representa la polaridad, el masculino y el femenino, el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma, habla mucho de estas frecuencias. Nosotros vivimos entre estas
cosas opuestas y vamos pues ahí viendo qué onda entre una y otra, pero subiendo y bajando con nuestras decisiones. Pero al final todo es o más frío o más caliente, ¿no? Comparado solamente con otra cosa. O más grave o más agudo. O mejor portado o peor portado. O sea, al final esta polaridad de que siempre hay o uno u otro es básico en la naturaleza. Y habla mucho de la generación, de la creación. Tenemos también la ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. Y esto lo podemos ver, bueno, yo siempre lo comparo mucho con la música porque pues soy músico, pero lo podemos ver en tanto, ¿no? Nuestro corazón tiene un ritmo. Nuestra respiración tiene un ritmo. Nuestro ciclo de sueño tiene un ritmo. La forma en la que hablamos tiene un ritmo. La forma en la que negociamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que hacemos todo lo que hacemos, tiene un ritmo. Y el ritmo funciona junto con los ciclos. Durante el tiempo que estás yendo a la universidad, tienes este ritmo de vida. Durante el tiempo que tienes hijos, tienes este ritmo de vida. Durante el tiempo que trabajas en lo que sea, o sea, hay tantas cosas que definen el ritmo. Y el tema es que no conocemos el ritmo de nuestro corazón o de nuestra respiración. Cuando nosotros respiramos con ritmo y cuando respiramos correctamente, con la espalda derecha, con los hombros hacia atrás, con el pecho salido, con la columna vertebral perfectamente derecha, inhalando completamente desde abajo, llenando los pulmones realmente, lo primero que nos va a pasar es que nos vamos a marear, porque no estamos acostumbrados a esa cantidad de oxígeno. Pero el problema es que tenemos que respirar así, como un bebé. Un bebé nace respirando como debe ser y poco a poco, por el ritmo de vida, por las posturas, por tantas razones, va perdiendo esta sensibilidad, esta conexión con la naturaleza. Y en general lo perdemos. La naturaleza tiene todos sus ritmos, se les llama biorritmos. Y estos biorritmos distinguen entre la primavera, el invierno, otoño, entre el día y la noche, las olas del mar. Si algo no tiene ritmo, deja de existir. Una frecuencia necesita un ritmo. Necesitas un ritmo, por ejemplo, de 250 Hz, 250 vibraciones por segundo, para hacer esa nota. Si no, no lo es. El ritmo es lo que nos hace seguir. Y cuando tú empiezas haciendo esto, puedes describir eso como un aplauso. Pero si haces esto, puedes describir eso como un grupo de aplausos. Pero si tú haces esto 400 veces por segundo, no se va a escuchar como aplauso, se va a escuchar como una nota. Y es que el ritmo también es directamente proporcional a la frecuencia. Y nosotros tenemos que entender los biorritmos. Aquí está el tema de la causa y efecto. La causa y efecto es lo que les decía hace rato. El karma es muy sencillo, muy, muy sencillo. Yo te ayudo, me ayudan. No tiene que ser directamente con una persona, funciona a niveles muy, muy, muy deep, muy profundos. Cuando nos damos cuenta de lo fuerte que funciona, de repente empezamos a dudar mucho sobre qué tan buenas personas somos. También es una cosa, la gente tiene miedo por el karma porque sabe que no tiene la conciencia muy limpia, que digamos. Y bueno, la causa y efecto te dice que toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. O sea, la casualidad existe
hasta cierto punto, de cierta forma, y es muy subjetivo, pero realmente todo tiene un porqué. Todo funciona como una máquina. Todo tiene una razón, o por lo menos tiene una causa, que es lo importante. Sin causa, pues no hay efecto. Sin un principio, no hay nada que le siga. El tema de la concepción habla mucho de esta polaridad juntándose, de estos opuestos volviéndose algo más. La concepción existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La concepción se manifiesta en todos los planos. Y es que, tan simple, necesitamos de papá y mamá para que esté el hijo. Necesitamos de la luz y de la sombra para que haya penumbra. Necesitamos del frío y el calor para que algo esté templado. Necesitamos algo positivo y algo negativo para que haya algo neutro. Y así funcionan los átomos. Tenemos cargas positivas, cargas negativas, cargas neutras, y dependiendo de eso se van haciendo diferentes moléculas, diferentes cosas, y de ahí se decide si es madera o si es un órgano o si es qué este átomo, este conjunto de átomos. Nosotros necesitamos siempre de dos cosas para crear una tercera. No hay forma de crear algo de la nada. Necesitas un principio activo, un principio pasivo, un principio masculino, femenino, y esto no significa hombre y mujer. Parte de esto es que hay hombre y mujer, pero el principio masculino y femenino, como lo podemos ver en una pila, es el positivo y el negativo. Simplemente es polaridad, y eso está en todos lados. Esto es a lo que se refieren en muchos aspectos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El 3 está relacionado con la creación. El 1 está relacionado con el todo, con el uno, con la unificación, con también el nada, le dicen, ¿no? Pero el 2 está relacionado con el Padre, Madre, con el Dios, la diosa, con el hombre, con la mujer, con el bueno y el malo, con el arriba, abajo, izquierda, derecha. Siempre que hay dos opciones, está esta polaridad. El 3 está relacionado con la concepción, con la creación. Y yo necesito una bicicleta y un motor para crear la bicimoto. Y yo necesito una guitarra y un amplificador. Y necesito de dos cosas juntas para hacer algo de alguna forma nuevo. La concepción está en todo. Y el tema de la transmutación mental es tan importante como qué es la alquimia, qué es la cábala, qué es el hermetismo. Y esto todo es para transmutar este famosísimo plomo en oro, que esa es como que la idea más conocida de los alquimistas. Pero los alquimistas son seres que se dedican en la vida al estudio y al trabajo con la naturaleza, con los biorritmos, con el entendimiento y la conexión física, mental y espiritual con todos los seres, con los minerales, porque también la ciencia como que oficialmente considera los minerales seres sin vida, ¿no? Seres inorgánicos. Y hay que entender que todo lo que vibra tiene vida, cierto tipo de vida. Y la vida no depende de que tengas corazón, depende de muchas otras cosas. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Y les voy a recomendar muchísimo el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, porque es un tema de transmutación basado en enseñanzas de la toltequidad. Y es hermoso porque te hacen ver de formas sencillas que tú tienes este control sobre las situaciones.
Y la transmutación mental simplemente, en un ejemplo bastante burdo, es si alguien en la calle me grita que soy un idiota y yo me ofendo, el hecho de que yo me ofenda implica que yo estoy con algún temor de ser ese estúpido que me dijo, o idiota, no me acuerdo qué dije. Y, y si yo tengo ese tema es porque yo tengo algo que resolver. Entonces, cuando yo salgo y me gritan idiota, en vez de ofenderme, yo voy a analizar esta impresión y voy a decir, a ver, ¿por qué me he llegado a leer? Creo que soy idiota, lo resuelvo de alguna forma y ya me doy cuenta de que no, todo bien, todo bien. Entonces a la próxima te gritan idiota y ya no te importa, ya pasó, porque ya no tienes ese miedo de ser un idiota, porque no importa lo que está pasando ahí, porque hay otras cosas más importantes en qué pensar, en resolverse a sí mismo. Aquí tenemos que más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. Y esto es algo que hay que descubrir nosotros. El cosmos, recordemos que la etimología realmente significa orden en griego. El cosmos, el tiempo y el espacio es lo que nosotros percibimos. Este orden universal, que creemos que todo es casualidad, el tiempo, que es lo que nos hace simplemente pasar de algo a otra cosa, y el espacio, que es lo que nos permite medir esta profundidad, la diferencia de todas las cosas. Pero estos son simplemente, le pueden llamar ilusiones. Los indostanes le llaman maya, se le llama el velo de Isis, se le llama el mitote, se le llama ego, lo que nos hace creer que somos este cuerpo físico y que nuestra experiencia es totalmente en 3D. Pero hay más, mucho más que hay que descubrir y por eso hay que crear estos cuerpos superiores. También entender que la forma en la que cambia la materia de un estado a otro es importantísima. Les voy a leer rapidísimo, voy a intentar apurarme porque ya estamos terminando, pero no quería no leerles esto que pues simplemente escribí un día que entendí cosas, ¿no? O más bien solo lo escribí y dije, órale. Porque me hizo conectar mucho las cosas. Generalmente tenemos nuestros pensamientos por separado. Cuando empezamos a ponerle orden a todo, empezamos a trabajar con la naturaleza. Todo es vibración, todo cambia, nada permanece en la materia. En la forma todo es subjetivo, momentáneo y circunstancial. En esencia todo es infinito, verdadero y único. Todo es uno. Al ser todo formado por lo mismo, podemos hacernos conscientes de que toda diferencia o idea de separatividad es ilusoria, pues hasta ahora solo confiamos en lo que conocemos y esto es muy poco comparado con el infinito. Es prácticamente nada. Todo lo que conocemos ahora como verdad son ideas que se han manifestado una y otra vez, rebotando de persona en persona, carentes de sustento para nosotros, sosteniéndose con nuestra idea de lógica, también muy limitada normalmente. La limitación está marcada por nuestra percepción, generalmente adjudicada a los sentidos y por ende al cerebro. Pero ¿qué hay más allá de los límites espectrales de nuestra visión, oído, tacto, gusto u olfato? La longitud de onda en una vibración constante, es decir, rítmica, la convierte en una frecuencia. Mientras más cantidad de fluctuaciones tiene una frecuencia, más elevada se vuelve, y a menor frecuencia, más baja será la vibración. No hay nada que no vibre y la materia, al transformarse, pasa de un estado a otro, cambiando de ritmo y frecuencia. El átomo es la división material básica y no hay nada que no esté formado por átomos. Podríamos decir que los átomos son los agentes encargados de dar apariencia a todo, siendo sometidos a la voluntad de alguna mente superior. El átomo vibra en perfecta armonía con los demás átomos, no son independientes. Los átomos se necesitan entre sí para trabajar, para cumplir el propósito establecido.
Todo lo que percibimos son diferentes aspectos y etapas de lo mismo en esencia. Hay 6 tipos de energía que no podrían existir unos sin otros. La energía radiante, que es la luz, la energía química, mecánica, térmica, eléctrica, nuclear. La energía que la gente suele omitir es la psíquica, que prácticamente es lo que echa todo a andar. Es la voluntad o la intención. Es la energía de la acción y de la creación. Podemos observar en nosotros todo este movimiento e intercambio de energía, cuando la energía radiante del sol se transforma en térmica al entrar en contacto con nuestra piel, produciendo efectos, el movimiento mecánico de nuestros músculos, voluntad ejercida sobre el átomo para mente. Todo es una mezcla de frecuencias y todo a mayor o menor intensidad. Diferentes frecuencias de lo mismo son manipuladas por nosotros en todo momento. Utilizamos las radiofrecuencias para comunicar, medir, rastrear y calentar nuestra comida. En una frecuencia más aguda se convierte en infrarrojo, que utilizamos para mandar información, como la orden que da el control de la tele al cambiar el canal. Probablemente no percibas la luz que emite, pero una cámara sí. Subiendo la frecuencia llegamos al espectro visual, que pasa del rojo al violeta. Pero esto no significa que no existan más, sino simplemente que nosotros no podemos procesar tanta o tan poca luz en tan poco tiempo. Pasando el violeta están los rayos ultravioleta, esto ya lo había dicho. Pero el punto es que, ¿qué tantos usos tendrán estas cosas? Nosotros podemos utilizar los rayos cósmicos, pero es difícil imaginar lo que nosotros no conocemos. Y la solución a esto es recordar. Recordar estas enseñanzas que nos han dejado desde hace mucho tantos maestros. En la música podemos decir que estamos organizando el ruido, pero también es muy importante el silencio. Es tan importante el silencio para la música como la muerte para la vida. Las fluctuaciones funcionan a nivel micro y macrocósmico. El descanso es tan importante como la actividad. Y esto nos sirve mucho para entender que a veces, cuando parece que no nos va nada bien, solo tenemos que permanecer tranquilos, porque todo tiene estas mismas reglas. Nada es para siempre. Así pues, todo funciona por ciclos y absolutamente todo, nada permanece. Estos ciclos pueden ser muy claros para nosotros: el día y la noche, las horas, segundos, el efecto del cambio de la luz, meses, años, estaciones del año, las olas del mar, nuestra respiración y el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos, la célula, todos nuestros pensamientos y actividades. Y nosotros no nos podemos imaginar los ciclos que hay: el latido del corazón de un colibrí, la vida de un planeta, una galaxia. El ritmo, la melodía y la armonía son los componentes de la música. Entendemos por armonía musical a la utilización de sonidos, notas, frecuencias, etcétera, superpuestos, acordes, ritmo, la organización de pulsos y acentos, los énfasis, la melodía. Es una sucesión lineal y coherente. O sea, todo esto son mezclas de estas vibraciones y nosotros podemos hacer este uso si entendemos cómo funciona cada una. Hay instrumentos que son armónicos, que son melódicos y que son rítmicos al mismo tiempo. Y cada una de estas cosas tiene diferentes efectos en nuestra psique y en nuestro cuerpo. En la sonoterapia usamos mucho, por ejemplo, el gong, o usamos ciertos instrumentos muy armónicos para la relajación. Y entender en la musicoterapia cómo funciona los elementos en una canción para provocar diferentes efectos en la gente es muy, muy importante. A lo que voy con el tema del Kybalión es, si nosotros entendemos cómo funcionan estas leyes en nuestra vida y alrededor, podemos estar en la situación que nosotros queramos y podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Nos brinda paz, nos arregla todo, entender estas cosas, porque entonces ya no nos peleamos con las cosas innecesarias, porque entonces ya no nos enojamos, porque entonces simplemente vivimos y observamos a la naturaleza ser.
Y esto es parte fundamental de la meditación, que nos lleva a estos puntos. Así que bueno, hasta aquí, perdón si me pasé unos minutitos, pero hasta aquí tengo esta presentación. Es infinito, me podría seguir 6 horas, pero me habría encantado también mencionar muchas otras cosas, solo no siempre se puede. Bueno, Pero realmente, muchas gracias. hola, gracias, Dini, pero realmente tenemos 1 hora más aquí para comentarios, para preguntas. Yo creo No sé si, aquí no sé, lo que ya. podemos es empezar a, a leer ¿Me los escucha ahí? comentarios. Sí, ¿me escuchas? ¿Eh? Ay, perdón, a ver, disculpen, ¿me escucho? ¿Te escuchas? Ah, Sí, te perdón, perdón. escuchas. ¿Tú me escuchas? Sí, ya, perdón. Qué horror. Bueno, a ver, aquí comentarios. En primer lugar, Sandy Pichardo dice: hola, me encanta cómo lo has explicado. Muchas Enrique gracias. Barriga dice: Diego, te felicito, magnífica tu exposición, precisa y con mucho conocimiento, es magnífica tu preparación. Y Muchas gracias. César, ¿tienes algo que comentar o Sí, preguntar? sí, sí, con mucho gusto, gracias Alex. Un tema, Diego. Claro, Estamos en el tema del Kybalión. El Kybalión per se es el estudio de los siete cosas espirituales. Déjame ponerlo en ese tono. sí, Esas 7 cosas espirituales, te referiste en algún momento, hace 2 láminas, hablaste de sanación. sí, Y 2 anteriores te referiste a dejar de ser víctima. Son issues que fui apuntando para algo. sí, perfecto. Estamos en el Kybalión. Me hablas de sanación. Déjame entender cómo es que sanas lo que aprendes, conduces, traduces, aprendes del Kybalión y cómo yo, un terráqueo normalito, debo entenderlo. Y Claro, 2, me gustó mucho el tema de dejar de ser víctima, porque entiendo que es un rol que juegas antes de y después de. A mí me gustaría que apuntáramos un poco el tema. Muchas gracias, Diego, y muy buena presentación. Te agradezco el dato. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, el tema de la sanación, voy a intentar irme así, es que, de repente ya saben, no me puedo seguir tanto. Pero la sanación es ahorita, creo yo, con base en mi experiencia y lo que conozco y cómo veo el mundo, la sanación es ahora primordial en absolutamente todos los seres humanos. Y la sanación no es tanto una lucha contra la enfermedad, sino el regreso al estado real que nosotros tenemos que vivir conscientemente, porque el estado natural del ser humano es la salud perfecta. Y gracias a la forma en la que nosotros vivimos, o sea, el otro día estaba hablando con un amigo, me dice, a ver, ¿por qué de repente ya tu hijito ya tiene edad de tomar Coca-Cola, ¿no? De comer papas? De repente dices, el bebé ya no es bebé, ya es un niño, ya puede comer porquerías, ¿no? Está terrible, porque esto hace, para empezar, que relacionemos la falta de vigor, la falta de vitalidad con la edad. Y entonces cuando va fallando el cuerpo, nosotros decimos, uy, no, pues es la edad. No, pues es la edad, todo es la edad. Pero de repente ves a un señor de 75 años, muchísimo más sano que un adolescente, ¿no? De 17 años. Y dices, ok, aquí no, entonces, o sea, no es la edad. Tal vez sea uno de los factores. Pero el tema de, por ejemplo, ¿por qué nos encorvamos? No es porque la edad te encorve, es porque tus posturas, toda la vida mal hechas, te llevan a eso. No es que las agruras sean porque ya tienes 25 años o lo que sea. Es que tú abusaste de tu vitalidad y entonces tu sistema se va destruyendo. Hace poquito, y se lo he estado diciendo a todos, me sorprende el hecho de que si nosotros no masticamos muy bien la comida y no la llenamos de saliva lo suficientemente bien,
esta comida se fermenta, se pudre en nuestro estómago. Y entonces, lo que nuestro estómago y nuestro sistema digestivo está adquiriendo es algo podrido. Y esto se convierte en sangre. Y esta sangre pasa por nuestro cerebro. Entonces, es para mí impresionante cómo una cosita así o dos cositas así que no sabemos hacer nos tienen con el tema de con los temas más básicos de enfermedades. No respirar bien y no comer bien son el número uno para enfermedades. Entonces, el tema de la sanación no es, wow, oye, eres un mago y de repente, pum, ya no tienes el brazo roto. No, es un tema de que tus células saben regenerarse, tenemos, y muy claramente por eso tenemos cicatrices, tenemos la capacidad de la regeneración. Y entonces, si nosotros entendemos los ejercicios básicos de regeneración, podemos generar esta vitalidad y realmente conociendo esto, digamos, desde niño, sin estar en este mundo de, pues, que tenemos como tal, de respirar camiones y de respirar porquería todo el día y de comer mal y de no hacer ejercicio y de dormir de tal forma, si nosotros recuperamos el biorritmo, el ritmo con el que tenemos que vivir, pues simplemente vamos a funcionar correctamente. Y el funcionamiento correcto lleva a muchas cosas muy elevadas, que es el conocimiento de, pues, de temas muy, muy amplios, porque así como tenemos que mantener el cuerpo físico en perfecta salud, tenemos que mantener el cuerpo emocional y el cuerpo mental en perfecta salud, haciendo una verdadera distinción en estas tres cosas. Y entonces el cuerpo emocional se sana entendiendo, para empezar, qué son las emociones, qué son las impresiones, en qué momento alguna impresión se convierte en un impulso eléctrico que hace que me duela la panza. Cuando te dicen una noticia horrible y de repente te sientes como si no tuvieras panza, no estómago, lo que sea, o tantas situaciones, son características de que somos totalmente susceptibles a las vibraciones externas. A que si me dicen algo, me enojo, me entristezco, me quedo en shock, o me deprimo, o me lastimo, y ya después el proceso que yo tengo, literalmente de procesar, realmente de procesar la información, si no existe un proceso correcto, pues todo esto se va a guardar en el subconsciente. La mente tiene tres niveles, digámosle, subconsciente, consciente y superconsciente, en resumen. Y el subconsciente actúa mucho con el tema mecánico. Entonces actúa mucho con el sistema nervioso involuntario. Entonces, si nosotros no estamos nada ordenados y no entendemos cómo transmutar estas impresiones, pues en cuanto algo pase, voy a soltar golpes y después pues voy a preguntar qué pasó, ¿no? En vez de realmente guardar la calma y tomar las mejores decisiones en el momento. Entonces, esto es parte de sanar el tema emocional, que no te haga llorar cualquier cosa, que estés inmutable. A esto se le llama, por ejemplo, en una parábola del Maestro Jesús, es caminar en la senda del filo de la navaja. Caminar por el centro del camino y que nada ni nadie me quite, porque mi voluntad es tan poderosa que yo voy derecho. Y es tan difícil porque al final la voluntad se tiene que trabajar con la organización, con el trabajo espiritual, porque llegan niveles en donde la voluntad es un tema muy relacionado con Dios, con la voluntad de Dios. Y entonces es todo un tema. Y la mente, nosotros nos alimentamos de absolutamente todas las impresiones. No me alimento solo de comida, me alimento de comida, de agua, de aire, de oxígeno, del prana que está en absolutamente todas estas cosas. Me alimento de energía cuando piso el pasto. Me alimento del sol, principalmente. El sol es el dador de vida. Por eso estas
la simbología en estas cosas siempre está relacionada con el sol, es el que nos da esta vida, y nosotros tenemos que aprender a trabajar estas energías, porque cuando hay demasiada energía en cierto lugar, se congestiona, y cuando falta en otro lugar, deja de trabajar este órgano, y cuando este deja de trabajar y este trabaja demasiado, se empiezan a forzar las cosas, y entonces la máquina del cuerpo humano pues se rompe, ¿no? Y si no le damos mantenimiento, está cañón. Entonces es sanar en todos niveles. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué libros leemos? ¿Qué información adquiero y para qué me sirve? ¿Esto me sirve para tener estabilidad en mi vida? Chido, sirve. ¿Esto me está lastimando nada más? Pues no sirve. Entonces, a ver, hacer espacio a cosas importantes, ¿no? Este es el punto de la sanación. Regresar al correcto funcionamiento del cuerpo, mente, espíritu y entender que somos, que todos somos uno. ¿Algo más? No sé si respondí todo, la verdad. Pues mira, algo que está relacionado aquí, justamente yo te iba a preguntar cómo se lleva a la práctica todo esto para sanar, porque no es nada más, según entiendo, no es nada más escuchar la música adecuada, leer la lectura adecuada, etcétera, sino eh, ante una crisis, puede alguien guiar a la persona pues para que sane. Porque si no, pues ¿cómo voy a saber cuál es la música que me conviene para sanar algo? O sea, es pregunta, ¿no? Claro. En cuanto a la música, obviamente hay que estudiar los efectos que tiene la música en la gente, y es que los sonidos relajantes son los sonidos largos, armónicos, cosas que, por ejemplo, se usaban mucho en las iglesias por la pura resonancia, las catedrales. En las catedrales se ve mucho el tipo de música que revolucionó la cultura, porque en las catedrales solo se tocaba música armónica y melódica. No entraban tambores ahí porque se hacía horrible. Pero en África, que el calor está cañón y que no tienen esa misma cultura, pues las cosas son en exteriores. Entonces los tambores pues son lo que pues hay más en la música africana, por ejemplo. Entonces ahí se desarrolla toda una raza, se desarrolla por las puras cuestiones geográficas. Pero el punto de esto es que tanto el tambor como los cuencos tibetanos, digamos, tengo este acá, ay, como la campanita, ¿no? Esto, un sonido armónico, largo, y que al final tiene una frecuencia definida, hace en el agua diferentes patrones, la acomoda. Y hace lo mismo para nosotros. O sea, nosotros somos 70% agua. Si tú puedes ver el agua en un cuenco, si tú le pones agua, y lo puse en el videíto, de hecho, se ve como que toma cierta forma. Esto pasa también con nuestras células, pasa con nuestra sangre. Esto hace que el flujo sanguíneo, esto hace que ciertos canales energéticos no muy conocidos se purifiquen y simplemente la energía pase más bonito, así como cuando te limpias la nariz, ¿no? Pero hay diferentes procesos en una sonoterapia. El tambor se relaciona mucho con el corazón, se relaciona mucho con el tema de cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y pueden ser muchas los enfoques de una sonoterapia, pero al mismo tiempo no es solamente la música, es encontrar la relación que hay en todo para nosotros encontrar lo que buscamos. Nosotros tenemos puntos de presión en las manos. Cuando estamos muy, muy, muy estresados, algo que funciona mucho, y son técnicas se llama Jin Shinjutsu. Son técnicas muy, muy sencillas en las que haces presión en la palma de la mano
o en el pulgar, o en este dedo, durante unos minutos, mientras respiras relajado y pones atención en la presión. Y entonces, tanto la palma de la mano como el pulgar están relacionados con el corazón. Y entonces, esto va a hacer que tu corazón se relaje directamente porque le estás poniendo atención y porque de alguna forma le estás ordenando que se relaje. Y en ese momento, simplemente, el corazón se relaja. Pero también el estrés o la ansiedad o todas estas cosas se pueden quitar con ciertos puntos de presión o con ciertas respiraciones o con el simple hecho de observar la situación. Verlo, digamos, desde arriba y no desde el que contesta en una discusión. ¿Algo más? ¿Me habías dicho algo Pues más? mira, Fernando Moreno, Fer Moreno, no sé si esto contesta, pero voy a leer el comentario tal cual lo puso. Uh-huh. Excelente presentación, Diego, sí entendí bien. ¿Cómo podemos generar esas frecuencias que nos ayuden a sanarnos? Entonces, a lo mejor podrías abundar un poquito más, ¿no? Claro, las frecuencias tenemos que tener en muchos aspectos, separar, por ejemplo, bueno y malo, lo que sea, y justamente dejarlo así. Cosas que nos ayudan a funcionar mejor y cosas que evitan que funcionemos bien en muchos aspectos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rock, ustedes saben, o el metal, o lo que sea, pero la verdad, desde que entiendo mucho más de esto, solito simplemente no lo he escuchado tanto. No digo que el rock sea malo y no voy a hablar del reggaetón y lo que sea, pero sí es importante aclarar que hay cosas más finas, hay cosas que tienen una intención. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, una canción que estuvo hecha con la intención de hacer todos los millones de dólares, realmente, aunque tú estás escuchando la canción y ya, estás recibiendo algo que tiene la energía, la esencia, la intención con la que fue hecha. Entonces, algo muy importante fuera de la canción o del estilo musical es la intención. La intención es con lo que hacemos las cosas y así van a pasar porque con esa intención lo hacemos. Y las cosas armónicas, ¿qué es que algo sea armónico? Que varias cosas puedan convivir entre sí en paz y sonando bien y estando, digamos, de acuerdo. Entonces, cuando estamos de acuerdo, de acorde, armónicos, pues es porque estamos también cómodos, porque es algo que nos recuerda a lo que es importante, que es trabajar bien con los sentidos. Entonces, por un lado, música, yo les recomiendo tengan un cuenco tibetano y pues escúchenlo un ratito mientras intentan igualar la vibración con la voz, canten mantras. Hay muchas posibilidades. Tengan incienso. Les recomiendo mucho el incienso. En muchos aspectos energéticos el incienso atrae muchas cosas positivas, pero pues también es delicioso, oler rico. A veces no nos damos cuenta de que estamos acostumbrados a que huela feo, ¿no? Como pasa mucho en la ciudad, que estás acostumbrado a que la alcantarilla y que el camión y que bla, 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 y de repente vives con malos olores, con partículas, con bacterias, con cosas que realmente te están dañando mucho. Entonces, estar en contacto con la naturaleza es, les digo, lo más importante ahorita para mí. Estén en contacto con la naturaleza. Intenten realmente convivir con árboles, con animalitos, con bichos. Vean un alacrán y digan, órale, un alacrán. Pues, no te voy a hacer nada, no me hagas nada, bye, ¿no? Hay forma de entender que la naturaleza funciona como funciona. Y si funcionamos con ella, solo fluimos. ¿Qué no está con la naturaleza? El sonido de los aviones, que ahorita que acaban de cambiar las rutas, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en satélite y por acá, que ahora los aviones suenan horrible y esta contaminación ambiental no la toman mucho en cuenta, pero es algo que nos daña. El puro sonido, los claxons. Intenten estar en paz. Lo que sea que les provoque paz es bueno, pero busquen mucho la intención. Diego, si me permites, voy a continuar. Mira un comentario de Sofía Matus, que nos dice: muchas felicidades, Diego,
Muy buena presentación. Gracias, gracias. Rodolfo Alfredo dice, tengo una duda de la época de origen del Kybalión. ¿Es anterior a la era cristiana, a la época del periodo egipcio, o es un libro de modernidad del siglo XIX? Excelentísima pregunta. Después tenemos Fernando Moreno, dice, excelente presentación, Diego, muchas gracias. Si entendí bien, ¿cómo podemos sanarnos? No, pero esa ya pasó, César. Ya, esa ya fue. Sí, Si vámonos quieres a con la esas, y de, luego le seguimos. a la de, ¿cómo se llama? Del origen, por favor. Te Ok. congelaste un poco, mi querido. ¿Yo? ¿Me veo? Ahora sí. Súper, Ya ok. te ves, ya te ves, ya te ves. Venga. Perfecto. ¿Me escuchaste Sí, los 3 comentarios que te hice? Sí. sí. Ok. Sí. Y fue la pregunta de dónde viene, ¿no? El Kybalión, realmente. Esto es muy importante, sí, es una excelente pregunta porque el Kybalión en sí, el libro, el Kybalión, es de 1900, a ver si viene aquí, pero es de 1900 y cacho. Como les decía, 1908, de 1900, 1908. como les decía justamente, exacto, el posible escritor del Kybalión es William Walker Atkinson, que también es conocido como Yogi Ramacharaka y muchos otros seudónimos. Y él escribió libros desde 1900 prácticamente hasta 1940 y tantos, y eran libros sobre todos estos temas. Este como tal, pues sí es, digamos, 1908, pero la enseñanza está basada en los textos alquímicos de las tablas Esmeralda, que son de hace miles de años de Egipto. Pero estas tablas, para empezar, se suponía que ahí, los templarios, una de las cosas que custodiaban era el Arca de la Alianza, y que dentro del Arca de la Alianza estaban las tablas Esmeralda. Eso es una teoría. La verdad es que no importa mucho si es verdad o no, lo importante siempre es la enseñanza, el contenido. Y como tal, las tablillas pues son literalmente unas piedras de esmeralda gigantes. Bueno, hay diferentes representaciones, pero ahí está escrito las leyes herméticas, simplemente. Y entonces de ahí se hicieron varios escritos, sobre todo árabes, y se fue pasando, pues, ocultamente durante muchísimos años. En el siglo, bueno, en los 1800 más o menos, empezaron a salir todas estas cosas a la luz, con Blavatsky, con Gurdjieff, con, bueno, tantos movimientos importantes, con los Rosacruces, con tantos de estos, y a principios de 1900 hasta 1940 más o menos, hubo un súper auge. Pero sí, como tal, las enseñanzas, digamos, son contemporáneas a Moisés. Pero si lo decimos más real, son enseñanzas que vienen desde el origen del universo. Entonces, realmente es una basada en otra y en otra y en otra, y aquí muy ejemplificado, muy bien ejemplificado y muy práctico. Pero también es difícil hasta cierto punto, necesita cierta apertura y calma para leerlo. No les recomiendo que se lo echen en una semana, en 3 días, la verdad. Y les recomiendo que cuando lo terminen, lo dejen un rato y después lo vuelvan a leer y van a decir, ¡órale! Pero sí, como tal, el libro es de 1908. Gracias, Diego. Justo iba a decir, el libro, si bien pareciera un manual interpretativo de lo histórico y de lo que lo antecedió, en 1908 se plasma, se escribe, y voy a usar una frase, se traduce a un buen castellano, y lo que tenemos es leerlo, pero la historia no es que haya iniciado en 1908, ahí se escribe lo que pasó siglos antes. ¿De acuerdo? Y es que pasó de egipcio o de quién sabe qué a egipcio, y de egipcio a árabe. Correcto. Y a griego y bla, 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 y de ahí lo pasaron a latín, y Newton fue Correcto. El que pasó esas a alemán o a inglés, y ya de ahí se fue popularizando todavía más. Pero Correcto, fue Newton, y es muy importante platicarlo por antecedentes meramente de referencias, ¿no? Ok. Tengo 2 comentarios más, mi querido Diego. Uno es de la familia Mariscal.
Dice Dini, te felicito por la manera en que ejemplificas este tema tan complejo. Familia Mariscal. Saludos de tu ukulele, Margarita. Ahí para el público, ¿no? Enrique Barriga dice, Diego, tienes razón, hay que remitirse a la paz del útero materno, fíjense nada más, que es lo que nos da tranquilidad por ser el corde materno, dice corde, o sea, el corazón materno. Exacto. Hablabas hace rato de los orígenes desde ahí y con todo esto lo que implica para la definición de la personalidad, etcétera, etcétera. Dice Héctor Parra, muchas felicidades, Diego, muy buena presentación, felicidades al programa, muchas gracias por ello. Si también puedes mencionar el libro de perspectivas de un mundo real, por favor. Adelante, Diego. Bueno, primero sí, justo recordando, ahí, justo ahí está la palabra. La palabra cordis quiere decir corazón en latín. Entonces, y esto es muy importante porque cuando hablamos de recordar, así como la religión con el absoluto, es el regreso al corazón. Porque se dice que el ser, esta chispa divina, habita en el corazón. Y por eso es tan importante. Con los egipcios, se supone que Anubis te da el juicio, el juicio de qué tan merecedor eres de los siguientes niveles o del paraíso, como le quieran decir, y se le llama cordis probatio a cuando Anubis pone una pluma en una balanza y del otro lado pone un corazón. Y si el corazón pesa menos que la pluma, entonces eres merecedor porque te has purificado, porque has trabajado correctamente con el corazón. Y realmente de ahí viene el tema de recordar, es reunir a lo esencial, reunir a la esencia. Entonces, qué bello que usaste esa palabra, es algo se usa mucho en la alquimia. Se dice que así como el atanor o ¿cómo se llama? El horno pone a prueba el fuego y el fuego pone a prueba el oro, así a nosotros nos ponen a prueba para seguir a estos niveles en los que simplemente te dicen, no eres lo suficientemente etéreo todavía, tienes mucho, digamos, mucho mundano, ¿no? Pero sí, me encanta ese tema del corazón, de recordar. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Ay, no te escucho. Creo que tienes Mencionar el libro de perspectivas. Las perspectivas del mundo real. Desde el mundo real de George Ivanovich Gurdjieff, o como quieran pronunciarlo, está difícil. Para empezar a hablar de que él era un gran maestro, tenía unas enseñanzas impresionantes, y los libros de Gurdjieff son un poquito más difíciles de tragar que el Kybalión, yo diría, porque es muy frío en muchos aspectos. La historia en general de Gurdjieff es una cosa increíble, pero ese libro de perspectivas desde el mundo real te hace ver justamente ese tipo de cosas, ¿no? De que nos hacemos las víctimas, que si nosotros vivimos con la idea de que, ay, pues es que el gobierno tiene que cambiar, o ay, es que mi familia me tiene que tratar mejor, o es que la economía, o es que bla, 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 y es lo que nos tenemos que quitar, porque entonces vivimos en el papel de que gracias a los demás, yo no estoy bien. Entonces, perspectivas desde el mundo real, desde alguna forma, te dice, desde aquí se ven las cosas, desde arriba, ¿no? No desde aquí de frente a con quien estás discutiendo. Se tiene que ver por encima de los deseos, por encima de los miedos, por encima del ego. Y los toltecas lo ponían como el mitote, este humo que cuando se disipaba nos hacía darnos cuenta de que todos somos espejos. Aquí también entra mucho la simbología del espejo humeante de Tezcatlipoca y bla, 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 temas infinitos. Pero les recomiendo mucho ese libro, pero sí les recomiendo leer otros antes que perspectivas desde el mundo real. Es una verdadera joya. Y está basados en realmente las enseñanzas originales de por ejemplo, de los maestros sufís,
que son esta rama gnóstica o esta rama de sabios del Islam, de los musulmanes. Y entonces los sufís son para los musulmanes como ciertas brujas para el catolicismo, o como un chamán, son los sabios que realmente estudiaban estas cosas. Y entonces habla mucho, por ejemplo, ahí de la importancia de la música, de muchos efectos que tiene la música en nosotros, y de la danza, porque los derviches de Turquía son estos que giran y giran y giran y giran, y están teniendo una meditación súper elevada con temas muy, muy bellos a través de la danza. Entonces, hay muchas formas de despertar conciencia, y el arte es imprescindible. El arte en la pintura, en la música, en la escultura, en la fotografía incluso, o sea, hay la forma de representar, de crear, porque somos seres creadores. Esa es la mejor forma de despertar conciencia y al final tener una perspectiva desde el mundo real y no desde el mundo ilusorio. Adelante, César. Ok, Diego, muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes. Tenemos un tema, una pregunta de la sonadísima sección de Braulio, personaje de nuestro grupo de trabajo. Dice Braulio: yo lo entendí como una clase de física aplicada a nuestras vidas, en donde todo tiene un principio o un fin. En este lapso, la ciencia encontró algunas reglas en la armonía del universo, en donde como ser humanos nos aplican, y eso es lo que tenemos que entender y aplicar, para mantener una armonía física y mental, en forma consistente y armónica. Pero también viene el muy mentado libre albedrío, que nos puede ayudar, o no. Para tu comentario, mi querido Diego. Está excelente, sí, justamente. Sí, o sea, como clase de física, pues física, tuvo química, tuvo geografía, tuvo música, ¿no? Tuvo un poquito de etimologías, tuvo muchas cosas, porque al final esto engloba absolutamente todo, porque está hablando del todo. Y exactamente, nosotros somos parte de este todo, y el hecho de que hagamos las cosas armónicamente, estamos asegurando de que todo está saliendo conforme, digamos, a este plan supremo. Y sí, cuando mencioné el número 2, de la polaridad, del bueno y malo, de tantas estas cosas, es importante recalcar que también entre esa polaridad está la materia y la energía. La materia es energía, pero hay una gran diferencia, digamos, entre el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico es menos del 5% en el universo, o sea, lo que vemos, sentimos, escuchamos y todo eso es menos del 5% en todo el universo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No? Todas estas cosas que nosotros no podemos percibir, sí las podemos percibir. Ese es el mensaje aquí importante. Podemos percibir cosas muchísimo más sutiles si nosotros refinamos nuestro oído. Si nosotros empezamos a probar diferentes comidas y a distinguir cada uno de los sabores con el paladar, con la lengua, con todo esto, vamos a refinar y vamos a decir, ok, ya sé que esta galleta está hecha con tal, tal, tal. Si nosotros empezamos a hacer yoga, por ejemplo, vamos a empezar a distinguir los movimientos de tantos músculos que no sabíamos que teníamos. Si nosotros utilizamos técnicas como el pranayama, vamos a descubrir sí o sí que tenemos ciertos canales energéticos invisibles al ojo humano, al ojo físico, pero que, o sea, trabajan con esta energía que nosotros estamos circulando. Si nosotros comprendemos esta circulación de la energía a través del cuerpo, podemos entender cómo sanar, cómo, bueno, llegar a puntos muy interesantes, pero es descubrir que tenemos estos chakras que o sea, son muy conocidos, pero nadie sabe mucho sobre los chakras, porque es también muy extenso. Pero nosotros, al despertar estas cosas, podemos realmente ser mucho más sensibles. Cuando somos más sensibles, nos enfocamos en otras cosas, y cuando nos enfocamos en otras cosas, no voy a decir que no sufrimos,
pero nuestro sufrimiento es más consciente que cuando lloro porque me asaltaron y me quitaron el celular y dices, bueno, sí, ya no importa, ¿no? O sea, pasa, es normal, todos tenemos razones para sufrir, no deberíamos llorar la muerte de alguien, pero lo hacemos porque estamos apegados a la idea de esa persona, lo que representa para nosotros. Pero parte fundamental de esto, y es algo que relacionan mucho directamente con Buda, es el desapego. Si nosotros no aprendemos a amar sin apegarnos, vamos a sufrir mucho. Muy bien, Diego. Fíjate cómo hemos ido pasando, cómo hemos ido evolucionando en el tema desde que inició el programa hasta ese momento. Ya pasamos por N conceptos que ya nos involucran personalmente. Te decía yo durante la revisión del programa cómo empiezas con cierto escepticismo estos temas, te involucras de tal manera que al final del programa te sientes participante, medio crees que le entendiste, medio te obligas a entender más, pero te comprometes a leer y eso está muy bien. Yo le quería pedir a Braulio, sé que su comentario escrito lo agradecemos y lo apreciamos. Fue corto, pero Braulio, ¿quieres tomar la palabra? Con mucho gusto te escuchamos unos minutos. Adelante, mi querido Braulio. Está tu micrófono apagado, Braulio. Así, Okay, perdón. Digo, primero, felicidades al expositor, a Diego. Una excelente exposición y conocimiento. Pues muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Y mi comentario iba en el sentido de que el universo pues está lleno de leyes que mantienen la armonía, por eso los planetas no chocan, por eso, no sé, es armónico, ¿no? Y nosotros pues llegamos al universo y formamos parte de él, y así como dices, los modelos en donde abajo y arriba es lo mismo, o son similares, entonces, pues nosotros también tenemos que cumplir, o también cumplimos esa parte de la armonía, o somos parte de esa armonía, pero ya desviando o aplicando ya nuestras vidas, pues evidentemente tenemos que, nosotros estamos tratando de encontrar durante nuestro lapso de alfa omega o principio y fin de nuestras vidas o de nuestro lapso que nos toca vivir, pues pasarla a lo mejor, ¿no? Y entonces tú dices, ¿la quieres pasar bien? Entiende y aplica lo que es bueno para ti. Y, y además hazlo consistente. Entonces, digamos que a manera de resumen, eso es lo que entiendo. Y si aplicas esto, pues puedes llevar tu lapso de vida más feliz que si te dejas a la deriva y a lo que venga, ¿no? Sin entender ni nada, ¿no? Entonces, básicamente era lo que quería decir y pero tenemos dentro de este lapso, pues también el libre albedrío en donde tú dices, pues no quiero, pues me gusta todo lo que tiene azúcar y es lo que me hace feliz y bueno, y la música clásica no ni la escucho porque ni la quiero escuchar, etcétera. Digamos, el libre albedrío también pues entra dentro de la cultura, en cómo me enseñaron, cómo me guiaron, en dónde, etcétera, ¿no? Entonces, era básicamente el comentario en donde nuestro libre albedrío puede ser como entes humanos, podemos aplicarlos para mal o para bien. Entonces, pero las leyes, pues ahí están y, y, y nos están gobernando. Entonces, eso era todo lo que quería expresar, pero bueno. Muy bien, gracias. Gracias, Braulio, como siempre. Y bueno, yo tengo un comentario del Facebook Live. Antón Diego Matos dice, de los mejores programas. Felicidades.
Bien, pues si no hay algo más que comentar, preguntas o lo que quieran. Bueno, Héctor Parra, perdón. Esa armonía podríamos representarla como aquellos series azules, como la película de Avatar. Yo creo que querías decir seres, ¿verdad? Sí, Seres sí, sí, sí. azules. Podemos hablar de una equivalencia, digamos. Lo que pasa, y también, discúlpenme si no me acuerdo muy bien, la verdad es que vi Avatar una vez en mi vida y pues órale, va. Pero por lo que recuerdo muy bien, es una equivalencia, digamos, está el cuerpo físico y llegan a cierta máquina y de repente pues ya son estos otros animales, ¿no? Bueno, estos seres que, que es, digamos, como cuando un chamán o un nahual, ¿no? Se convierte en un animal. De cierta forma usan como principios parecidos y es que nosotros tenemos equivalencias. Y justamente el comentario que hizo Braulio fue perfecto porque habló, uno, de que estas cosas, estos efectos gigantes nos gobiernan. Dos, habló de la armonía, ¿no? En los planetas, y hablamos mucho en este aspecto, por ejemplo, con Pitágoras. Pitágoras fue básico para entender muchos temas sobre la música, para dividir estas frecuencias, para utilizarlas, y porque realmente él trabajaba mucho con pues era un maestro muy despierto, él no enseñaba solo matemáticas o geometría, ¿no? O sea, él enseñaba estas enseñanzas, igual que Platón, igual que cualquier filósofo extremadamente conocido durante miles y miles de años. Han sido demasiados, y es que daban estas enseñanzas, y cuando hablaban de los planetas y cuando hablaban de la armonía de las esferas, hablaban de estas esferas superiores, de estas frecuencias que emiten los planetas, a los que nosotros nos podemos sintonizar, que nosotros podemos trabajar con ellas. No es casualidad las sinfonías de Beethoven, no es casualidad cosas que escribió Mozart, no es casualidad porque esas tienen esta gnosis. Gnosis significa conocimiento. Cuando, por ejemplo, un agnóstico dice, yo soy agnóstico, ateo agnóstico, está diciendo yo soy sin Dios porque no sé. Cuando alguien dice yo soy gnóstico, es porque yo sé. Cuando alguien dice yo soy masón, es porque yo me construyo. Yo soy Rosa Cruz porque pues, ya bla, bla, bla. Soy teósofo porque estudio la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, hay muchas, pero al final todos van a lo mismo. Y explicar mucho esto de las relaciones que tenemos nosotros con los planetas. Esto es astrología así básico. De la astrología viene la astronomía. La gente ahorita considera que la astrología es tonterías porque pues todo lo que se populariza varios aspectos pues, que no siempre son muy acertados, pero como tal la astrología habla de esta conexión directa que nosotros tenemos con no solamente el planeta o la estrella o la constelación, sino con la energía que emanan. He visto que gente no considera que los planetas influyan en nosotros porque están lejos y ya, ¿no? O bueno, he escuchado muchas razones, pero bueno, hemos visto muy claramente el efecto de la luna en el mar. Así, es extremadamente notorio que cuando hay luna llena, el mar se pone loco, porque es agua, porque la luna y el agua están íntimamente ligados, y nosotros somos 70% agua, entonces sí, cuando hay luna llena, nosotros estamos más incontrolables, digamos, por eso la simbología del hombre lobo. Pero también es que nosotros tenemos que encontrar esta armonía con el universo para decir, a ver, ahorita, o sea, bueno, ni hablar del efecto que tiene el Sol en nosotros, ¿no? O sea, está por demás decir eso. Imagínense el efecto que tiene Júpiter, que tiene Marte, que son, Júpiter es el más grande, es gigante, Marte está súper cerca en teoría, ¿no? O sea, nos afectan y afectan porque cada uno tiene una relación no solamente directamente con la gente, sino con las plantas, con los animales, con los elementos. Y estos elementos están relacionados con la psicología totalmente. La psicología originalmente, que es el estudio del alma, estudia el origen del ser, originalmente, claro. Y
Y el tema de esto es que nosotros podemos decir, ok, ahorita, digamos, es hora de Júpiter, porque la influencia de Júpiter en este momento es más fuerte. Entonces, puedo cuidarme de esto o tengo que poner extra atención en esto, o puedo hacer cierto ritual, o puedo hacer ciertas cosas para que esta misma energía, en vez de ser contraproducente conmigo, yo la pueda utilizar fluidamente y que yo coopere con la naturaleza y así simplemente entender como, por ejemplo, es mejor correr en la calle en la tarde que en la mañana, porque en la mañana la contaminación por la temperatura está al nivel de la calle y en la tarde sube. Entonces, cuando corres en la mañana, lo que estás inhalando mientras haces ejercicio es más contaminación. Entonces, entender este tipo de cosas también nos ayuda a ver que, ok, disculpen, hay momentos propicios para hacer las cosas. Hay mejores momentos para dormir, para casarse, para vender, para muchas cosas. Y nosotros tenemos que poner atención en eso. Las plantas que nosotros consumimos o lo que sea, tienen sus equivalencias con Mercurio, con Venus, con Marte, y esto tiene una equivalencia a el efecto que va a hacer en nuestro cuerpo. Y hay forma de leer las plantas, hay forma de leer los minerales y saber de dónde se puede obtener algo que me va a hacer bien, que me va a ser beneficioso. Muy bien, pues hasta aquí creo que estamos por concluir. Gracias, Diego, nuevamente por haber aceptado y por compartir estos conocimientos. Como tú dices, falta tiempo para abundar en muchos de ellos, pero pues estás invitado para presentar temas específicos en siguientes sesiones, si tú gustas. Nos platicas cuáles y los programamos con todo gusto. Ojalá que tengas ganas de hacerlo nuevamente con nosotros, ¿sí? Claro que sí, gracias por invitarme. Se me hace algo muy bello que la gente, no que me quiera escuchar a mí, sino que quiera saber sobre estos temas. Eso es para mí lo más importante. Y bueno, obviamente les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta. Temas y plática hay infinidad y claro, tengo mucho que puedo compartirles, cosas que tendremos en el futuro, talleres para despertar estas habilidades muy pronto. Hay muchísimo que compartirles y cuando quieran, lo que quieran, todos pueden escribirme con cualquier duda para lo que necesiten. Muy bien, pues un último comentario de Mariano Martínez, dice, muy interesante presentación, felicidades. Pues gracias, Mariano, por acompañarnos y por tu comentario. Y pues es momento de que quien guste prenda su cámara para tomar la selfie de la pantalla, el screenshot para que tengan el recuerdo de esta sesión, pero se peinan. Entonces, 1, 2, 3. Gracias. Muy bien, Gracias. muy bien. Y ahora les voy a platicar lo que sigue. Voy a compartir pantalla. Lo que sigue es, ya saben que esto es de cada 15 días. No quiere. ¿Ve? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la siguiente semana, perdón, dentro de 2 semanas, el 1 de mayo, si es que alguien no tiene que trabajar, pues aquí los esperamos. Si no tiene compromisos, aquí lo vemos. Sí, o a lo mejor tiene que marchar, como es 1 de mayo. Claro, claro. O ya está Bueno, cansado a esa hora. vamos a tener el tema de astrología con Sandy Pichardo, que ya ha estado con nosotros, y bueno, y con todo gusto la vamos a recibir nuevamente. Y el 15 de mayo yo me voy a permitir hacer una exposición sobre posesiones diabólicas y exorcismos, para el que le interese, ahí que lo vayan viendo, ¿vale? Por lo demás,
Pues muchas gracias. Buenas noches. Pásenla bien y nos vemos en 2 semanas. Muy bien. Muchas Gracias gracias. a todos. Buenas noches. Muchas Gracias a quienes están en Buenas Facebook. noches. Gracias aquí. Gracias, compadrito, por la invitación. Adiós a Bye. todos. Buenas noches. Bye bye, Vivis. Bye bye, Sofi. Bye, Dini.